Bienvenido y bienvenida en un nuevo episodio del podcast Enseñar Idiomas. Soy Hélène Collinet y he dado un cambio drástico en mi forma de enseñar hace más o menos unos 12 años, después de muchísima frustración de ver que mi alumnado hacía correctamente los exámenes, los ejercicios, pero que cada vez que nos salíamos del marco de un ejercicio no eran capaces de hablar, de comunicar con fluidez, y que sobre todo pasado el examen, pasado un tiempo, no retenían lo que habíamos hecho. Y es lo que comparto en ese podcast, todos mis aprendizajes, mis enseñanzas, después de ese cambio drástico que hice centrándome en la adquisición de idiomas. Y en ese cambio hay algo que yo experimenté y que veo que muchos profes también experimentan cuando pasan en mis formaciones, es cómo estar segura de que enseño todo lo que tengo que enseñar. Y sentimos que no tenemos suficiente tiempo para cubrir todo el contenido o nos preguntamos si estamos dejando algo fuera. Si alguna vez te has sentido así, entonces quédate porque este episodio es para ti. Y hoy quiero desmontar esa preocupación y quiero que veamos cómo podemos estructurar nuestro enfoque para asegurarnos de que lo realmente esencial está en nuestras clases. Vamos a hablar de qué significa realmente enseñar todo lo necesario, cómo priorizar los contenidos y la diferencia también entre seguir o no un libro de texto y qué estrategias usar para asegurarnos de que el aprendizaje es efectivo. Primero de todo, ¿realmente debemos enseñarlo todo? Eso es una pregunta. ¿Y qué significa enseñarlo todo? Y muchas veces hay una diferencia entre cubrir los contenidos y asegurar una adquisición real. Hacer todos los ejercicios y yo cuando decidí cambiar y decir no puede ser, o soy yo que soy muy mala profesora o hay algo que no he entendido porque seguía el libro de texto y había cambiado varias veces de libro de texto pensando que la culpa era del libro de texto. Había intentando hacer más mini exámenes, mini controles de lista de vocabulario. Venga, cada vez dedicamos 10 minutos a hacer un mini test y daba unas listas de vocabulario a repasar. Hacía un montón de juegos y dinámicas para poder hacer más atractivo la práctica de la conjugación de los verbos, de las reglas gramaticales, del vocabulario temático, organizado por campo semántico, pero aún así veía que hacía todo el libro y más, pero los alumnos no eran capaces de comunicar. Y cuando pasé a ese enfoque hacia la adquisición, al principio con algunos cursos dejé el libro de texto, con otros no seguía un libro porque me decía, va a ser complicado con cuatro niveles diferentes, primero, segundo, tercero, cuarto de la ESO, no sé si seré capaz, me daba miedo perderme algo, enseñar algo que tendrían que enseñar y al final te das cuenta que no se trata de verlo todo, sino que el alumnado realmente adquiera lo esencial, lo más importante. Y si el alumno no recuerda o no puede usar lo que se vio en clase, realmente lo enseñamos o lo vemos o lo practicamos o no sé cómo llamarlo, pero realmente no lo enseñamos. Luego no se recuerda nada o no es capaz de movilizar todo ese conocimiento para comunicar en clase. Y podemos ver 20 reglas gramaticales en un curso intensivo, pero si luego detrás el alumnado solo usa 3 en su comunicación real, ¿de qué sirvió? Y además las 3 que usa le cuesta y hace fallos. Y me acuerdo perfectamente cuando estaba trabajando en el liceo francés, tuve mi primera inspección. En Francia tenemos cada 3, 4 años el inspector que viene a tu clase, observa tu clase, está mirando tu programación, está todo un,
una documentación, un dossier que prepara, luego tienes una entrevista con él, etcétera, y luego como que te pone una nota. Y me acuerdo que justamente yo era muy joven y empezaba solamente, creo que pues eso tenía 4 años, algo así, justo 4 años de experiencia como profe. Y le dije durante esa entrevista, es que estoy preocupada porque no voy a llegar a dar todo lo que está en el boletín oficial, no voy a dar todo lo que tendría que dar en ese curso. Y ahí me dejó una cosa que me cambió para siempre. Me dijo, pero es que si no lo ven contigo, ahora lo van a ver dentro de 3, 4 años en otro curso con otro profe, ¿Y de qué sirve estar dando todo si luego tus alumnos no se enteran de nada, no entienden y se hace de forma superficial? Y escucharlo de un inspector a mí sinceramente me ayudó muchísimo como a bajar la presión y es algo que a menudo me intento acordar cuando quiero meterle más y más y más y más porque tengo esa sensación de, es que será suficiente. Y muchas veces esa cosa de será suficiente es en comparación a qué. En comparación a un compañero, en comparación a un libro de texto, en comparación a lo que hacen los demás. Pero luego, en comparación a los resultados que tengo en clase, la capacidad de comunicar de forma real y espontánea de mi alumnado, ¿es suficiente, sí o no? ¿Estoy sobrecargando la memoria de trabajo? ¿Estoy haciendo un aprendizaje profundo y significativo? ¿O me pongo la medallita que bien lo he hecho todo, pero luego mi alumnado no sabe hablar? Y la gran pregunta de esto yo creo que nos viene muchísimo cuando dejamos de seguir un libro de texto, porque cuando seguimos un libro de texto, o quizás no, pero cuando no seguimos ningún libro de texto, no tenemos como, somos nosotros que construimos esa progresión, esa programación, y muchas veces dudamos de nosotras, de nuestra capacidad a enseñar lo correcto y lo que hay que enseñar a nuestro alumnado. Pero otra vez, dudamos en comparación a los demás. ¿Y qué pasa el año que viene si tienen otra profe y que no entiende que yo no tengo un enfoque a conocimientos explícitos sobre el idioma, sino que nosotros lo que hemos hecho es comunicar en el idioma todo el rato? Entonces quizás no te saben decir cómo la regla de cómo conjugar en presente los verbos de la tercera conjugación, pero saben utilizar los verbos de la tercera conjugación de forma correcta cuando quieren hablar y se pueden expresar de forma fluida y de forma espontánea. Y es verdad que el libro de texto, como estructura fija, nos proporciona esa secuencia clara. Pero muchas veces, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que esa secuencia no siempre se adapta a las necesidades reales del alumnado. Hay muchas cosas que un enfoque basado en el contenido, no en la adquisición, primero de todo, y no es significativo para nuestro alumnado, y a veces hay cosas que son muy aburridas, unidades, ejercicios, y tú vas quitando cosas. Y quizás utilizar un libro de texto te puede dar la sensación de ir cubriendo temas, pero lo vuelvo a repetir, esto no significa que los alumnos los asimilen al final. Y si no seguimos el mismo ritmo que otros docentes, que otros profes en nuestro departamento, nos puede crear un poco esa disonancia, esa frustración, esa inseguridad de, mira ya lo que ha hecho. Pero otra vez, ves a hablar con sus alumnos. ¿Son capaces de comunicar de verdad o simplemente son conocimientos? Una profesora que usa un libro ya ha visto 5 tiempos verbales, mientras que otra que trabaja con input comprensible apenas ha trabajado el presente y el pasado en contexto, pero ¿quién ha asegurado mejor la adquisición del alumnado? La clave es recordar que cubrir páginas no equivale a aprendizaje
real. No significa que es una obligación dejar de seguir un libro de texto. Se puede perfectamente seguir un libro de texto, pero usarlo como una guía, no como una única fuente, y al lado diseñar unidades más flexibles centradas en la comunicación real. Y sobre todo, ya lo sabes, integrar narrativas instructivas, conversaciones instructivas y materiales y proyectos que sean significativas de verdad, porque escucho muchísimo la palabra significativa y cuando ves las actividades digo, es que yo creo que no han entendido lo que es. Y no es que yo pienso que sea mejor, lo que pasa es que cuando hice todo ese cambio, volví a la universidad, hice 3 máster, hice 3 años de doctorado, leí muchísimos libros y sigo leyendo muchísimos libros. Miré diferentes formaciones, miré muchísimas cosas porque quería encontrar la forma más efectiva, la mejor, para hacer que mi alumnado pudiera ser capaz de hablar con fluidez y espontaneidad. Y es lo que yo transmito aquí. Porque yo os digo, he sido esa profe antes de ese cambio que hacía un poco pues lo que todo el mundo vamos haciendo. La tercera parte es que utilizamos un libro de texto o no, es definir lo esencial en la enseñanza de idiomas. Y el paso número 1 es enfocarte en los objetivos de aprendizaje. También lo vemos en cómo tenemos que hacer una programación en el boletín oficial, pero ¿de verdad tú eres consciente? ¿Tú sabes marcar unos objetivos de aprendizaje sin que te lo den todo? Porque no todo el contenido tiene el mismo peso. Y vamos a priorizar lo que tiene impacto en la comunicación real. En un curso de A1, por ejemplo, de primero de la ESO que empieza, es más importante que los alumnos sepan conjugar a todas las personas los verbos irregulares del presente o que sepan varios verbos, quizás no todas las personas, pero que puedan hablar de ellos, que puedan preguntar a alguien y que puedan hablar de otra persona, que sepan presentarse y hablar de su rutina. El paso número 2 es utilizar un enfoque basado en la adquisición, donde sea lo que sea, el input comprensible como base nos garantiza que el alumnado interiorice el idioma y no son los ejercicios mecánicos. Es más exposición, menos explicación teóricas, que nos va a dar luego la capacidad de producir. En lugar, por ejemplo, de hacer ejercicios mecánicos sobre el pasado, utiliza esas narrativas instructivas usando en contexto el pasado, para que el alumnado lo adquiera de forma natural. Y el paso 3 es evaluar la utilidad de cada contenido. Y aquí hay una pregunta clave. ¿Cómo ayudará esto a mis alumnos en su comunicación real? Y podemos diferenciar entre las listas de vocabulario por campo semántico versus enseñar vocabulario en contexto a través de una narrativa o una situación. No hace falta ir a buscar cosas complejas, cuando al final, aunque el proceso es complejo en nuestro cerebro, la forma de hacerlo y eficaz es muchísimo más simple. Ahí te quiero dar algunas estrategias para ir terminando, para asegurarnos que los alumnos realmente aprenden lo esencial. Lo primero es el reciclaje y la repetición significativa. Como te he dicho, la clave no es enseñar más, sino asegurar que lo aprendido se use varias veces en diferentes contextos, porque no queremos que memoricen una cosa. En lugar de enseñar los tiempos verbales como bloques separados, integra el pasado, el presente y el futuro en historias y en conversaciones desde el inicio. ¿Quién ha dicho que el pasado, y por ejemplo en francés el passé composé, es complicado? Yo desde el mes de octubre, con principiantes, empezando en septiembre, ya uso el passé composé. Porque lo necesito para hablar, para tener esas conversaciones instructivas que necesito. Porque es la forma más frecuente para hablar. Entonces es lo que necesito.
Y muchas veces en los libros de texto como que se empieza a ver en la última unidad a primero de la ESO y luego segundo de la ESO se hace y se hace además algo que está demostrado que no hay que hacer eh, entre el imparfait y passé composé. Cuando tienes que usar uno, cuando tienes que usar otro. Es lo mismo en castellano cuando tienes que enseñar por y para y lo enseñas a la vez. Las investigaciones han enseñado que cuando quieres enseñar dos conceptos que se suelen mezclar, lo peor que puedes hacer es enseñarlo conjuntamente, porque estarás constantemente a ver cuál era, el por o el para. Lo mismo con ser y estar. Si lo enseñas sin hacer contraste entre los dos, se va a integrar de forma más natural y más efectiva, sin tener que estar pensando todo el rato cuál se tiene que usar. El segundo es la evaluación formativa y la autoevaluación, para poder seguir el progreso con actividades que reflejen el uso real del idioma. Y pues usar pequeñas grabaciones, pequeños videos, para ver en una situación también espontánea, real, de no haberse preparado nada, cuánto entienden. Antes de cuánto son capaces de decir, cuánto entienden. Porque es un poco la regla de la ley de Pareto, del 80-20, no sé si la conoces, que es el 20% de nuestros esfuerzos que nos dan el 80% de nuestros resultados. Pues aquí es el 20% de tener una buena exposición que nos dará luego la capacidad es 80 de resultados de comunicación, por escrito, oralmente. Así que enfócate en estructuras más usadas y en vocabulario de alta frecuencia. Cuando haces los animales, no hace falta dar los 20 nombres de los animales, y los animales del agua, y los animales de la granja, y los de la jungla, y los del bosque, y los de no sé qué. Los más importantes, ¿cuáles son? Los animales domésticos que tienen ellos en su casa. Te parece poco, pero es que si se acuerdan y se saben utilizarlo de forma espontánea. Y finalmente, dar espacio a la personalización, porque no todo el mundo necesita lo mismo al mismo ritmo. Y eso es frustrante, es flexibilidad. Muchas veces escucho profes que se sienten frustrados porque tienen diferentes niveles. Y cuando les digo, sí, pero es que todo el mundo tiene diferentes niveles. No, pero es que cuando tienes uno que empieza de llegar y el otro que va a academias, pues sí, la realidad de todo el mundo. Todo el mundo tiene esa realidad. No, no es un caso especial y siempre pensamos que nosotros, sí, pero es que no es que yo tengo aquí. Sí, yo tenía alumnos que llegaban a mediados del curso constantemente. Cuando trabajas en un cole internacional, que hay muchos expatriados, va y viene también. Hay un núcleo que se queda, pero alrededor tienes alumnos que te llegan en cualquier momento del curso escolar y o que te llegan al principio de curso y estás en tercero de eso con unos que ya llevan 3 años contigo o 2 y otros que empiezan y además jamás han hecho francés antes. Y tienes unos que son nativos y otros que no lo son. Todo el mundo lo tenemos. Y ahí yo digo es que es nuestro papel, es nuestro trabajo de docente. Yo creo que estamos todo el mundo de acuerdo para decir que esas clases donde está todo en silencio, cada niño detrás de su escritorio callado, la cabeza ahí mirando su cuaderno y el profesor dando su clase magistral, dando los ejercicios y corrigiendo y luego venga a casa a hacer los deberes, eso ya sabemos que hace 50 años que ya no es así. Pero a dar más espacio al alumnado, y que muchas veces decimos aprendizaje centrado en el alumnado, pero ¿realmente estamos dispuestos nosotros? Luego la flexibilidad, no, pues hay estrategias como muchas veces he compartido en este podcast, en Instagram, en el blog,
las preguntas diferenciadas, por ejemplo, la lectura descodificada, muchas cosas que podemos hacer para gestionar esas diferencias de niveles. Por eso yo siempre os digo que jamás nos podría sustituir una inteligencia artificial, porque creo que es nuestro trabajo. Estar aquí y personalizar, flexibilizar. Vamos a terminar para hoy porque creo que hemos visto que no se trata de enseñar todo, sino de asegurarnos de lo esencial se adquiere y se puede usar en la comunicación real y que al final el verdadero éxito como profesora no está en cubrir un temario extenso, en completar un libro de texto, sino en ver a nuestros alumnos usar el idioma con confianza. Si te ha gustado ese episodio, compártelo, dale like. No sé si se da like en Spotify, la verdad, pero a mí me ayuda a que se vaya compartiendo a otras profesoras que lo puedan necesitar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio.